Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho. Ustedes ya saben que Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad, y también, como otra parte de su objeto social, es la difusión de la cultura de la legalidad. Debo decir que hoy traemos un tema que nos han solicitado mucho, un invitado también que nos han encargado que lo volvamos a invitar, y bueno, pues vamos a hablar acerca del amparo adhesivo. Es una figura de reciente creación. La nueva ley de amparo se reconoce esta figura del amparo adhesivo, lo promueve la parte que resultó favorecida de alguna forma de una resolución, y bueno, quiere, como lo vamos a ver en un momento, vamos a presentar al invitado del día de hoy. Hoy tenemos al maestro Eduardo Tepalt Alarcón. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto de la FES Aragón, y bueno, pues en una infinidad de lugares que da clases. Maestro, doctor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Oyetsin. Te agradezco mucho la invitación de estar aquí, y realmente con este tema interesante que, como tú bien nos señalas, a partir de la Ley de Amparo de 2013 se crea esta figura dentro del juicio de amparo. Pero si quieres, empezamos para efecto precisamente de introducirnos en la materia. Claro que sí. Bueno, para todos aquellos que no son abogados, la figura de amparo es aquel juicio independiente que tiene que ver con violaciones a derechos humanos, a violaciones a lo que antes conocíamos como garantías constitucionales, y que a veces en una tercera instancia, a veces en una primera instancia, lo hacemos valer en este juicio de garantías y ante los juzgados federales. Cuando tenemos una violación a derechos humanos, podemos promover amparo, y hay dos tipos de amparo: amparo directo y amparo indirecto, ¿no es así? Así es, la misma Ley de Amparo señala precisamente esto. Es precisamente el amparo indirecto, que se tramita en la generalidad de las ocasiones ante un juez de distrito, y el amparo directo, que lo substancia en la mayoría de las ocasiones también un tribunal colegiado de circuito. Normalmente el amparo directo se promueve en contra de resoluciones definitivas que ponen fin al proceso del procedimiento, y el amparo indirecto casi por todo lo demás, ¿no? Bueno, haciendo una distinción así de ese tipo, podríamos señalar que el amparo directo se promueve en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, emitidas por órganos jurisdiccionales, es decir, tribunales judiciales, administrativos, del trabajo o agrarios. Lo que no sea esto, por excepción, entonces pudiéramos ubicarlo en amparo indirecto. Muy bien, tiene para sus una fácil comprensión, ¿verdad? Exacto. Fíjate que mucha gente tiene una idea equivocada del amparo. Sí es una maravilla el amparo, pero no es para todo, ¿no? No se puede promover amparo en contra, por ejemplo, de un particular, salvo que en la nueva ley de amparo habla de actividades propias del Estado que realizan un particular, como las concesiones, pero en general es siempre contra un acto de autoridad, ¿no? Así es. Una de las condiciones principales es precisamente que el juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional, el cual se interpone preferentemente en contra de autoridades, entendiéndose como autoridades todos aquellos entes públicos investidos por la potestad del Estado. Es importante también puntualizar, como tú lo acabas de decir, que de acuerdo con esta Ley de Amparo de 2013, también se puede promover amparo en contra de particulares, pero cuando desarrollen actividades de una autoridad y que su actividad esté prevista en un ordenamiento. Entonces, en esos supuestos podría promoverse juicio de amparo en contra también de un particular. Cuando se dicta una sentencia, una resolución o un acto, entrando ya al tema de amparo adhesivo, estuve yo revisando la ley, y el amparo adhesivo solo se puede promover, o por lo menos así se vislumbra en la redacción de la ley, solo cuando se trata de un amparo directo. La pregunta en particular es: ¿se puede promover un amparo adhesivo en contra de una resolución dictada o en vía de amparo indirecto? Bueno, a ver, tenemos aquí una circunstancia. El amparo adhesivo propiamente es una figura que se ubica dentro del amparo directo. ¿Y por qué se ubica dentro del amparo directo? En el amparo directo, nosotros, como ya lo puntualizamos, se puede promover en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, emitidas por los órganos jurisdiccionales que anteriormente señalamos. Pero en este amparo directo
La misma ley de amparos en sus artículos 172 y 173 señala violaciones procesales que se pueden cometer durante el procedimiento o proceso que dejan en estado de indefensión al quejoso y que pueden impugnarse a través del juicio de amparo, siempre y cuando esas violaciones procesales tuvieron repercusiones en la sentencia que vamos a impugnar. Si esas violaciones procesales dejaron sin defensa al quejoso durante el procedimiento, previamente tuvieron que haberse impugnado. ¿Sí? Es con lo que se conoce como el principio de definitividad. Exactamente. ¿No? Tuviste que haber agotado el principio de la definitividad para efecto de que interpones la apelación en la mayoría de los casos, dejas la resolución de la apelación si te es todavía desfavorable y hasta que salga la sentencia y esta te sea desfavorable, a través del amparo indirecto vas a alegar esa violación procesal que surgió durante el procedimiento y que precisamente tuvo repercusiones en la sentencia. Entonces, la condicionante del amparo adhesivo es precisamente que cuando tú ganas la resolución puedas impugnar esas violaciones procesales. En el amparo indirecto, a diferencia, esas violaciones procesales van surgiendo en las etapas o estadios procesales correspondientes y en ese momento las combates. ¿Cuál es la distinción entre una y otra? Que en el amparo indirecto vas a atacar violaciones procesales cuando éstas sean de imposible reparación. Cuando sean de difícil reparación y que puedan subsanarse en la sentencia que se emita, entonces te tendrás que esperar hasta que sea el amparo directo. Cuando sean violaciones de imposible reparación, de manera inmediata las vas a impugnar. Esa es entonces la diferencia, perdón que te interrumpa. Cuando es de imposible reparación, entonces se promueve de inmediato en el amparo indirecto. Exactamente. Pero cuando es subsanable en la sentencia, se promueve, si es que no se subsanó, el amparo directo. El amparo directo. Y entonces, por esa circunstancia, en la legislación se estableció el amparo directo adhesivo en el amparo directo, pero no en el amparo indirecto. En el amparo indirecto, bueno, pues ahí tendrás precisamente otra serie de figuras para combatir esa violación en el momento que ocurra, o tú, como contrario, hacer valer medios a través del amparo indirecto para efecto de que se quede firme esa violación que se está alegando. Quizá muchas de las personas que nos están viendo se están preguntando, ¿pero qué es el amparo adhesivo? ¿Cómo podríamos definir el amparo adhesivo? Que es una figura de reciente creación, pero que se ha venido utilizando mucho a partir de su creación en la nueva ley de amparo. Bueno, es que es una obligación el interponer amparo adhesivo, y vamos a explicarlo por qué. En primer lugar, y haciendo un pequeño paréntesis, te quería comentar que esta figura del amparo adhesivo es verdad, como lo hemos señalado y puntualizado, a partir del 2013 aparece en la nueva ley de amparo, pero esta figura de adhesivo a través de un medio de impugnación no está nuevo. El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, ante el Distrito Federal, ya señalaba la apelación adhesiva, que más o menos es similar a esto del amparo adhesivo. A través de este amparo adhesivo, nosotros vamos a combatir, primero, en un momento dado, si existieron violaciones procesales, para efecto precisamente de que se combatan en ese amparo que está interpuesto. Pero de igual forma no tan solo eso, sino también consideraciones que no haya tomado en cuenta la autoridad que emitió la sentencia que estamos impugnando, o bien reforzar los argumentos de la sentencia que se está impugnando. Ahora bien, esta figura de amparo adhesivo, como lo hemos señalado, surge, pero cuando previamente se ha interpuesto un amparo directo. Es decir, no puede existir un amparo adhesivo si previamente no se ha interpuesto un amparo. En el momento en que la parte que resultó afectada con la sentencia definitiva, laudo, resolución que puso fin al juicio, interpone su amparo directo, en ese momento, cuando llega al Tribunal Colegiado de Circuito, porque debemos de recordar que el amparo directo se interpone ante la autoridad responsable. La autoridad responsable tiene una serie de obligaciones que llevar a cabo antes de que remita el amparo al Tribunal Colegiado de Circuito, quien es el que se va a encargar de substanciarlo y de resolverlo. Cuando llega al Tribunal Colegiado de Circuito y es admitida la demanda de amparo, en ese momento se da un término a las partes, a las demás partes, al tercero interesado, al Ministerio Público de la Federación, para efecto de que formulen alegatos, o bien amparo adhesivo. Y fíjate aquí una circunstancia muy interesante. El juicio de amparo, en términos del artículo 7 de la ley, pues se puede promover única y exclusivamente por las autoridades cuando se lesiona su patrimonio, ¿sí? Nada más pueden interponer amparo precisamente las autoridades. Estamos hablando precisamente de cualquier entidad de gobierno que tú te imagines.
aunque se imagina precisamente los que nos están viendo. Sin embargo, tratándose del amparo adhesivo, el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, emitió una tesis aislada, la 2.016.073, donde establece que el Ministerio Público de la Federación, al ser parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5º, fracción 4ª, puede interponer amparo adhesivo, porque el amparo adhesivo tiene como finalidad el que el acto que se esté impugnando a través del amparo principal quede firme, vuelva a quedar con la misma firmeza en que fue emitido. Y por eso el Ministerio Público de la Federación tiene legitimidad para poder interponer amparo adhesivo, ¿sí? Propiamente, si vemos esta circunstancia así de esta forma, podríamos estar observando que el amparo adhesivo es propiamente un recurso dentro del juicio de amparo para reforzar precisamente la resolución que se está impugnando, para que ésta vuelva a quedar en los mismos términos, ¿sí? Es como apoyar la resolución, ¿no? Como apoyar la resolución, que es el primero de los supuestos que establece el artículo 182. El otro supuesto sería precisamente el que se analicen violaciones procesales cometidas para efecto de que si se gana el amparo principal, se entra al estudio de estas violaciones procesales y en un momento dado se lleve a cabo la vigilancia plena de que no se va a causar perjuicio a la parte que ya había resultado ganadora, ¿sí? Ahora, también es importante precisar que si tú no interpones amparo adhesivo y habían violaciones procesales cometidas y la otra parte gana un amparo, el famoso amparo para efectos de que se emite otra resolución, se emite otra resolución y ahora resulta que tú que habías ganado en ese juicio resultas perdedor y tenías esas violaciones procesales que resultaron que fueron tomadas en cuenta para dictar la sentencia en tu contra, tú ya no vas a poder interponer otro amparo, porque eso lo debiste de haber hecho valer en el amparo adhesivo. Por eso, hace rato que mencionabas que ya se está utilizando mucho esta herramienta, sí, y de hecho es una obligación del abogado el observar si existieron violaciones procesales en su juicio para hacerlas valer en el amparo adhesivo. Porque si en un momento dado se deja pasar, como lo acabamos de mencionar, tú ya no tendrás defensa, ya no podrás hacerlo valer. Diferente es si en un momento dado se gana el amparo principal, el amparo adhesivo se alegan las violaciones procesales, se menciona que no existen tales violaciones procesales, pero el amparo se gana para efectos de que se emite una nueva resolución, pero donde se analice una figura en esa misma resolución, no por violaciones procesales, sino por violaciones en la resolución, en el momento del análisis. Y se le da plenitud de jurisdicción a la autoridad. Ahí sí, si en un momento dado se modifica el sentido de la resolución y quien había ganado hoy pierde, ahí sí podría interponer un nuevo amparo, porque el análisis o la resolución en sí misma es diferente a la anterior, ¿sí? Y ahí sí podría interponer un nuevo amparo, pero por lo que son violaciones procesales que no fueron impugnadas, ahí sí ya no se podrían hacer valer en este nuevo juicio de amparo. Que ese es el tema interesante. Ojo, violaciones procesales que sean de imposible reparación, amparo indirecto de inmediato. Violaciones procesales que sean subsanables en una sentencia, hay que promover el amparo directo. Si advertimos, si ganamos esa sentencia, esa resolución que pone fin al proceso, al procedimiento, promueve la otra parte, inconformándose con esa sentencia, un amparo directo, y nosotros ganamos esa resolución, pero advertimos violaciones procesales, hay que promover amparo adhesivo, porque si no, se nos tiene por precluido, es decir, ya no lo vamos a poder promover, esas violaciones procesales, y entonces al emitirse una nueva resolución, con la pena ya no vamos a poder alegar esas violaciones procesales. Así es, incluso precisamente el artículo 174 de la Ley de Amparo así lo refiere, así lo señala. Tú tienes que haberlo impugnado. De igual forma cabe señalar, por ejemplo, en esto del amparo adhesivo, que cuando tú lo haces valer, ya no es necesario señalar todos los requisitos que se establece para la demanda de amparo, que se establecen, por ejemplo, para el amparo directo en el artículo 175. Ya no será necesario nombrar nombre y domicilio de quejoso, tercero interesado, etcétera, 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 porque también aquí hay una situación, hay algunos criterios del Poder Judicial que dicen que en el amparo adhesivo no es quejoso adherente, sino simple y sencillamente es tercero interesado en su calidad de interposición del amparo adhesivo. Ministerio Público en su calidad de interposición de amparo adhesivo, ¿sí?
Pero ya también hay otros criterios del Poder Judicial donde denominan quejoso adherente a la persona que lo está haciendo valer. Y si es quejoso, entonces hay que reunir los requisitos del... No, pero fíjate que no, porque ya esos requisitos ya están plasmados en la demanda de amparo principal. Ya está definida quién es la autoridad responsable, ya está definido precisamente quién es el tercero interesado, quejoso, etcétera, etcétera. Y aquí nada más única y exclusivamente sería ya irnos directamente a los conceptos de violación de este amparo adhesivo. De igual forma, tratándose de esta circunstancia, la ley de amparo señala que cuando se admite la demanda de amparo directo, tú tienes un término de 15 días para hacer valer el amparo adhesivo o bien formular alegatos, que no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es el amparo adhesivo, que como ya lo vimos el artículo 182 menciona dos supuestos, uno reforzando los argumentos de la resolución o incluso atacando actos que no fueron analizados para efecto de que se analicen en esta nueva resolución, o bien esas violaciones procesales que se cometieron durante el procedimiento y que hemos hablado bastante, ¿sí? Pero los alegatos serán las manifestaciones que tú hagas en contra del amparo que está interponiendo tu contrario, en contra del amparo principal. Que es desvirtuar las argumentaciones que hace el contrario, ¿no? ¿Sí? Entonces puedes formular amparo adhesivo y alegatos, ¿sí? Al mismo tiempo los puedes hacer valer. De igual forma también cabe señalar que en esta situación del amparo adhesivo, si tú en un momento dado, vamos a suponer, estás reclamando en un juicio 3 prestaciones, condenaron nada más a una y te faltan otras 2 prestaciones. La otra parte interpuso apelación, tú interpusiste apelación por esas 2 prestaciones que no están condenando a la otra parte, se emite la sentencia de segunda instancia y vuelve a quedar igual la resolución. La otra parte interpone juicio de amparo directo, haciendo valer precisamente de que sus prestaciones no resultaron procedentes, ¿sí? Pero tú tenías 2 prestaciones que no habías sido, precisamente que no habías ganado. En el amparo adhesivo no vas a poder formular conceptos de violación donde se diga que esa resolución está equivocada porque no condenó a esas 2 prestaciones más. Para eso tú debiste haber promovido tú también un amparo. Un amparo directo, exactamente. Tú debiste de haberte inconformado en contra de esa resolución en vía de amparo directo, no en vía de amparo adhesivo, porque el amparo adhesivo es accesorio al principal, ¿sí? Entonces, en esa circunstancia, tú no puedes hacer valer a través del amparo adhesivo situaciones que debiste de haber impugnado como demanda principal, ¿sí? Eso también es muy importante. No, es interesantísimo. Se puntualice. Y hay que puntualizarlo muy bien porque puede generar confusiones. Es decir, si me equivoco me dices, si algo no me favoreció en esa sentencia, en algunas cosas sí me favoreció, pero en aquello que no me favoreció no lo impugné, eso no lo puedo hacer valer en el amparo adhesivo, que es aquel que va adicional o que va corriendo junto con el amparo que interpuso la contraparte, ¿no? Exactamente, exactamente. Y de igual forma, una situación o condicionante de esto del amparo adhesivo es de que cuando decimos que sigue la suerte del principal, primero se va a estudiar el amparo principal. Si el amparo principal es favorable a los intereses de nuestro contrario, es decir, que se le va a otorgar el amparo y protección de la justicia de la Unión, entonces entra el estudio del amparo adhesivo. Si el amparo principal, después de hacerse el análisis por el Tribunal Colegiado de Circuito, se observa que los argumentos esgrimidos no son suficientes o bien que no existe violación constitucional, se le va a negar el amparo y protección de la justicia de la Unión. Y en ese caso ya no se entra el análisis del amparo adhesivo. ¿Por qué? Porque la sentencia sigue quedando igual. Entonces, al seguir quedando igual, no se le causa ningún daño al tercero interesado o al Ministerio Público, en este caso, como lo estábamos viendo en la ejecutoria que te mencionaba, y por lo tanto, ese amparo adhesivo ya queda precisamente sin materia, porque ya el amparo principal se negó y entonces la sentencia sigue quedando firme. Acuérdense la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si algo es, si el principal se sobresee, es decir, deja de tener efecto, en consecuencia lo accesorio, que sigue su misma suerte, pues entonces también deja de tener efecto, ¿no? Así es. Y entonces encontramos precisamente ese tipo de circunstancias. Ahora, particularidades dentro del amparo adhesivo. Cuando tú interpones el amparo, como lo hemos señalado, te dan un término de 15 días para formular alegatos o para hacer el amparo adhesivo. Pero cuando tú interpones el amparo adhesivo, ahí no te dan vista.
La ley de amparo no menciona que te deban de dar vista con el amparo adhesivo al quejoso, por ejemplo, ¿sí? O no menciona precisamente que se puedan formular alegatos en contra del amparo adhesivo, que yo creo que ese es un defecto que tiene la ley de amparo, que debería de modificarse precisamente para que en el momento que se interponga amparo adhesivo, las otras partes se le corra traslado y se les dé un término, quizá no tan amplio de 15 días, porque ya no es necesario, pero sí un término general de 3 días para que se pronuncien respecto de las argumentaciones contenidas en ese amparo adhesivo. Sí, el principio de contradicción, el de igualdad procesal en las partes, atendiendo precisamente al principio de contradicción. Bueno, pues entonces, si estás haciendo valer el amparo adhesivo y en él se contienen conceptos de violación, porque precisamente se están combatiendo circunstancias como son las violaciones procesales, pues entonces la otra parte tiene derecho a decir precisamente lo que a su interés convenga, ¿no? Y por lo tanto, en esa parte de la ley de amparo se debe de modificar para efecto de que se le dé vista a la parte contraria. Si no se le da vista, ¿se puede promover un recurso alegando precisamente? Podría promoverse precisamente, ¿sí? Podría hacerse. Pero, reitero, la ley de amparo no lo prevé. No lo prevé. Y si no lo prevé, entonces, aunque te pusieras el recurso, corres el riesgo de que te digan, ¿sabes qué? No. ¿Y qué recurso sería en este caso? Pues en un momento dado sería la reclamación, ¿no? La que nosotros podríamos hacer valer. La autoridad podría decir, pues es que no estoy obligado porque la ley no lo prevé y yo solo como autoridad puedo hacer lo que expresamente la ley me establece. Puede ser, es una buena discusión, Así es un buen tema. Sí, cómo no. Muy bien, doctor. ¿Qué más podemos hablar acerca del amparo adhesivo? Me decías que había particularidades en el amparo adhesivo. Debemos tener mucho cuidado con esta figura porque si no lo hacemos valer, como las violaciones procesales que comentábamos, entonces, podríamos perjudicar grandemente a nuestro cliente si somos abogados o si somos el justiciable, bueno, pues entonces poner mucha atención y pedirle a nuestro abogado que de igual forma atienda la situación. Así es. Otra particularidad que encontramos en esto es que el amparo principal, como también se lo referimos, se presenta ante la autoridad responsable. Precisamente la autoridad responsable tiene que hacer una serie de actividades y remitirlo al tribunal colegiado. En el amparo adhesivo, se va a interponer directamente ante el tribunal colegiado de circuito que está conociendo ya precisamente de ese juicio de amparo. Y déjame decirle que también en la práctica pudimos observar muchas ocasiones cuando entra la ley en el 2013 que los tribunales colegiados de circuito no daban vista, no establecían el término precisamente para efecto de la interposición del amparo adhesivo o de los alegatos. Entonces, pues era una violación procesal que se cometía dentro del mismo juicio de amparo. Y bastaba con solicitar al tribunal colegiado, oye, pues se empieza a contar el término para que yo pueda expresar mi amparo adhesivo. Hoy en día, bueno, pues ya todos los tribunales colegiados, en el momento que admiten la demanda, dan vista a las ya de cajón, ¿no? De cajón. También es importante puntualizar, cuando se admite una demanda de amparo directo, no tiene que notificarse personalmente a las partes, en este caso al tercero interesado, porque basta que se haga la publicación en las listas del tribunal colegiado para efecto de que surta plenos efectos. Entonces, bajo esa tesitura, si tú estás esperando, como por ejemplo contrario, que te notifiquen que ya se admitió la demanda de amparo directo, pues se te va a pasar el término de los 15 días. Tienes que estar supervisando tu asunto. Muy bien. Hay una particularidad del amparo adhesivo que es que, como lo comentábamos, se deben agotar los medios de defensa previamente. Pero hay una excepción en la ley, ¿no? Cuando se trata de cuestiones agrarias, ejidos, menores o cosas así. Sí, así es. Aquí entramos precisamente a la excepción del principio de la definitividad, cuando se trata precisamente de menores, de incapaces, de situaciones que atenten contra el estado de la familia, contra precisamente grupos ejidatarios o en materia penal, ahí no será necesario agotar el principio de la definitividad, sino podemos ocurrir directamente a estas figuras de manera inmediata. Bueno, cabe resaltar, por ejemplo, en materia penal, si tendremos que interponer apelación en contra de la sentencia que se dicta en la causa, para efecto después de acudir al juicio de amparo directo, ¿sí? Pero es por una situación de orden procesal en el cual la persona ya no es probable responsable o imputado, sino ya se constituyó en sentenciado y en ese momento, bueno, la figura que tiene ya es otra y por lo tanto se necesita agotar el principio de la definitividad. Muy bien, pues doctor, ¿qué más podemos decir o qué podríamos comentarles a nuestros amigos para finalizar el programa del día de hoy? Para finalizar el programa, también que en el amparo adhesivo, al igual que
en el amparo principal, si en un momento dado estamos en alguno de los supuestos de suplencia en la deficiencia de la queja, también operará en ese sentido. Y en un momento dado, si ambas partes procede la suplencia, bueno, pues aquí habrá que hacer un equilibrio en el momento de resolver para que ninguna de las partes resulte afectada. Y pues sería todo precisamente respecto de esta figura. Y en un momento dado, si existieran dudas acerca de esta situación, de cómo se interpone o cualquier otra circunstancia, pues estamos a tus órdenes, Oyetsi. Hombre, muchísimas gracias. Darle contestación a las personas que ven el programa. Fíjate que nos pidieron mucho que regresaras y bueno, pues aquí estás, te agradecemos la verdad es mucho el apoyo y bueno, pues de nueva cuenta te emplazo para revisar otro tema interesante. Mucha gente está muy interesada en los temas de amparo y pues una de las mejores personas para hablar de amparo pues eres tú. Muchas gracias y sí, a la orden, aquí estamos. Muy bien, queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, transmitiendo en vivo. Ustedes ya saben, agradecemos el apoyo de Wendy, de Sergio, del doctor Alejandro Barrón, del programa Con la Ley en la Mano, que estas son sus instalaciones y que nos permiten transmitir a la Fundación Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Un abrazo a todos ustedes, esto ha sido todo y que tengan un excelente día.